Muy bien, continuamos con nuestro curso de introducción a la programación en Python y en esta ocasión lo que vamos a hacer es resolver un pequeño ejercicio de programación que nos permita poner en práctica las diferentes sentencias, el diferente código que hemos estado trabajando y sobre todo también agregar estas nuevas funciones que hemos estado viendo que tienen que ver con el manejo de errores y excepciones. ¿Ok? Entonces este ejercicio dice lo siguiente. Diseña un programa que le permita al usuario ingresar los coeficientes de una función cuadrática y que el programa le despliegue un menú con las siguientes opciones. La opción uno va a ser calcular las intersecciones con el eje X. La opción 2 calcular la intersección con el eje Y. La opción 3 determinar las coordenadas del vértice, el eje de simetría y la concavidad. Y la opción 4 salir, ¿verdad? Para finalizar el programa. El programa debe asegurarse de que el coeficiente principal, ¿verdad? El que multiplica el x cuadrado, no sea cero, porque si no, no sería una ecuación, una función cuadrática, ¿verdad? Y además debe estar diseñado para evitar cualquier tipo de error, ¿ok? Ya sea al momento de ingresar los coeficientes por un ingreso inadecuado, como por la selección de opciones, ¿sí? O sea, cualquier tipo de error que este programa pudiese llegar a generar, debemos intentar corregirlo, ¿sí? Entonces vamos a ponernos aquí a desarrollar este ejercicio, vamos a poner un print de espacio, vamos a poner un título que sea, no sé, por ejemplo, función cuadrática y otro print. Bueno, vamos entonces a generar nuestro programa común y corriente, ¿verdad? Igual que siempre, y al final vamos a corregir los errores, ¿ok? Generalmente de esa manera funciona. Uno siempre hace como el programa completo y al final uno empieza a poner el try y el else, ¿no? Bueno, dependiendo si es muy largo o no, pero si no es muy largo, uno generalmente hace eso. Entonces vamos a pedirle al usuario que ingrese los coeficientes de su función cuadrática. Recuerden que una función cuadrática es de la forma a ver, voy a ponerlo acá. Es de la forma ax cuadrado, ¿verdad? Más bx y más c, ¿sí? Entonces tenemos que ingresar esos tres coeficientes, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí el coeficiente a, puede ser decimal, así que lo vamos a permitir como float, input, y aquí vamos a poner ingrese el coeficiente a. Bueno, lo mismo para el B y lo mismo para el C. Entonces aquí ponemos el B, y aquí ponemos el C, y aquí ponemos ingresa el coeficiente B, y aquí ponemos ingresa el coeficiente C. ¿Ok? Con eso entonces ya tenemos los tres coeficientes de la función cuadrática ingresada. ¿Ok? Ahora, aquí debemos tener cuidado porque recuerden que el coeficiente A no puede ser cero, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si el usuario ingresa el coeficiente A como el cero? Entonces, en ese caso, ¿qué debe ocurrir? Bueno, en ese caso lo que tenemos que hacer, de alguna manera, ¿verdad? Es decirle al usuario que debe ser distinto de cero y darle la opción de que vuelva a ingresar el coeficiente. Y esto se tiene que repetir hasta que el usuario ingrese correctamente el coeficiente, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a usar un while, ¿ok? Mientras A sea igual a cero, ¿qué vamos a poner? Vamos a ponerle un mensaje que diga el coeficiente principal no puede ser cero, ¿sí? Y ahora le vamos a dar la opción de que lo vuelva a ingresar. Ahí sí, ¿sí? Vamos a poner ese pequeño bucle ahí, porque insisto, si el usuario ingresa este coeficiente y pone cero, bueno, no puede ser cero. Por eso tenemos que decirle que no puede ser cero y darle la opción de que lo vuelva a ingresar, ¿sí? Entonces aquí podemos poner un mensajito, ahí hubo un, o sea, un print de espacio. Con el B y el C no hay problema, eso sí pueden ser cero, el que no puede ser cero es el A, ¿sí? Bien, entonces vamos a mostrar cómo va esto. Ya, función cuadrática, ingresa el coeficiente A, imagínense que yo pongo el cero. Ah, que me sale aquí un mensaje que dice el coeficiente principal no puede ser cero. Y si yo lo vuelvo a poner cero, bueno, me sigue diciendo que no puede ser cero, se fija porque está dentro de un while. Entonces, si ahora yo pongo 5, ahí sí, ese coeficiente sí funciona, entonces puedo ingresar todos los otros. ¿Ok? Bien, muy bien. Entonces ya tenemos ingresado los coeficientes. Ahora tenemos que mostrarle al usuario el menú de opciones. Tiene cuatro opciones. ¿Ok? Entonces vamos a ir programando una por una. Vamos a poner un print de espacio y vamos a poner aquí opción, o mejor vamos a poner un print y vamos a ponerle aquí un título que sea menú de opciones, ¿sí? Y vamos a ponerle las cuatro opciones. Entonces la opción uno, la opción uno era intersección, intersección o intersecciones con el eje X.
La segunda opción es intersección con el eje Y, ¿verdad? La tercera opción, vamos a poner aquí, era el vértice, a ver, vamos a ponerlo acá, eran las coordenadas del vértice de la parábola, el eje de simetría y la concavidad. ¿Sí? Y la última opción, o sea, la opción 4 es salir o finalizar, ¿verdad? Ese es el menú de opciones que se le va a presentar al usuario. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a poner una variable que se llama opción y aquí vamos a guardar la opción que vaya a ingresar el usuario. ¿Sí? Input. Y ahora tenemos que ir viendo qué hacer en cada uno de estos casos. ¿Ok? Entonces, como esto va por casos, ¿verdad? El condicional que mejor podríamos usar es match, ¿verdad? Match se usa cuando tenemos casos, ¿sí? Entonces vamos a hacer match uy, con la variable opción. Entonces, en el caso en que la variable opción sea uno, ¿qué sucede si la variable opción es uno? Significa que quiere calcular las intersecciones con el eje X. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que tener cuidado porque si tenemos una función cuadrática, no siempre se va a intersectar con el eje X. ¿Verdad? Eso va a depender del discriminante. Si esta cuenta, que es b cuadrado menos 4ac, es menor que cero, la parábola no intersecta el eje X. Entonces lo primero que tenemos que ver es si intersecta o no intersecta. ¿Sí? Entonces vamos a calcular, voy a poner aquí de discriminante, que es b cuadrado menos 4 por a por c. Y aquí vamos a poner un condicional. Si el discriminante es menor que cero, uy, menor que cero significa que no intersecta el eje X. Entonces aquí vamos a poner un mensaje que diga su función cuadrática no intersecta al eje X. ¿Sí? Si es mayor o igual a cero, sí lo intersecta. Entonces ahí tenemos que decirle dónde. ¿Sí? Aquí sí podemos tener otro caso, ¿no? ¿Qué pasa si el discriminante es justo cero? Significa que intersecta. Uy, aquí me puedo tocar un leaf, ahí sí. ¿Qué pasa si es justo cero? Significa que intersecta al eje X en un solo punto. Entonces vamos a calcular ese punto. X va a ser igual a ¿quién? A menos b, ¿verdad? Más raíz de b cuadrado menos 4c, que eso es el discriminante, ya lo calculamos, aquí elevado a un medio, y todo esto partido en 2a. Entonces, todo esto partido en 2 por a. ¿Sí? Y esto lo vamos a redondear con un máximo de 4 decimales. ¿Sí? Voy a poner solamente la opción con más. Recuerden que aquí es más menos, ¿verdad? Hay dos opciones, pero si el discriminante es cero, significa que choca en un solo punto. Entonces, ¿para qué vamos a calcular el otro con menos si al final nos va a dar lo mismo? ¿Sí? Entonces, en este caso le vamos a poner un mensaje que diga su función intersecta al eje X en el punto, vamos a poner aquí en el punto, y aquí vamos a poner el punto sería X, cero, ¿verdad? Ahí lo intersecta. ¿Ok? Y por último, en el caso en el que el discriminante sea positivo, ahí sí vamos a tener dos soluciones, va a intersectar en dos puntos. Entonces tenemos que calcular un X1 y un X2. ¿Sí? Entonces X1 sería prácticamente lo mismo que tenemos acá, ¿verdad? Y X2 sería lo mismo, pero este sí sería con menos, ¿no? Menos. ¿Sí? Aquí en vez de poner menos b, voy a poner menos uno por b. ¿Sí? Menos uno por b. Ahí sí. Menos b más, aquí está el más, aquí está el menos. El discriminante ya lo calculamos afuera, entonces ahí tenemos raíz de discriminante partido en 2a y esto eh, está calculado con 4 decimales, está redondeado con 4 decimales. ¿Sí? Y ahora ponemos un print que diga su función intersecta al eje X en los puntos, ahora sí tenemos dos puntos, ¿verdad? Uno sería X1, cero y el otro va a ser, X2, cero. ¿Sí? Ahora de hecho estoy dándome cuenta que aquí me faltó poner esto. Ahí sí, perfecto. Ahí sí. Entonces, si el discriminante es menor que cero, no intersecta el eje X. Si el discriminante es exactamente igual a cero, lo intersecta en un solo punto. Y si es mayor que cero, lo intersecta en dos puntos, que son los que están acá. ¿Ok? Con eso entonces ya tenemos calculadas las intersecciones con el eje X. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa en el caso en el que el usuario ponga la opción 2?
Bueno, si quiere la opción 2, quiere saber dónde se intersecta en el eje Y. Pero eso es muy sencillo porque la intersección del eje Y viene dada por el coeficiente C, ¿verdad? Porque está solito, el numerito que no tiene X. Entonces vamos a poner aquí un mensaje que dice su función intersecta al eje Y en el punto 0,C. Ahí lo intersecta. Muy sencillo. Caso 3. El caso 3, ¿verdad? Quiere calcular el vértice, el eje de simetría y la concavidad. Entonces, ¿cómo se calcula el vértice? Bueno, la coordenada X del vértice, voy a poner así, Bx, se calcula como menos B dividido en 2A. ¿Sí? Esa es la coordenada X del vértice. Entonces voy a poner aquí menos 1 por B y todo esto dividido en 2 por A. ¿Sí? Ese es el vértice. ¿Ya? Voy a redondearlo a 4 decimales en caso de que esto me dé decimal. Voy a permitirle un máximo de 4 decimales. Y la coordenada Y del vértice es reemplazar esta coordenada X en la función. ¿Sí? Entonces aquí que vamos a poner A por Bx al cuadrado, ¿verdad? Más B por Bx y eso más C. ¿Sí? Estoy reemplazando la función ax cuadrado más bx más c. Bueno, estoy reemplazando la x por bx, por la coordenada x del vértice. Y esto también le voy a permitir un máximo de 4 decimales. ¿Sí? Después, el eje de simetría. Eje de simetría. El eje de simetría es exactamente igual a la coordenada x del vértice. Así que esto es igual a bx. ¿Sí? Y la concavidad, bueno, aquí la concavidad va a depender, ¿no? Entonces vamos a empezar a mostrar los mensajes. Lo primero que vamos a poner aquí es el vértice de su función es, y aquí vamos a mostrar la coordenada bx, la coordenada by. Ahí está el vértice. Ahora, ¿qué viene? El eje de simetría. Entonces ponemos el eje de simetría de su función es x igual a eje de simetría. Y por último falta la concavidad. La concavidad va a depender del signo que tenga el a que ingresamos acá al inicio. Si el a es positivo, es cóncava hacia arriba, ¿sí? Y si es negativo, es cóncava hacia abajo, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener que ponerlo con un condicional. Si a es mayor que cero, tenemos que poner un mensaje que diga su función es cóncava hacia arriba, ¿sí? Y en caso contrario, vamos a poner aquí un mensaje que diga su función es cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Abajo. Perfecto. Ahí ya tenemos las tres opciones programadas. Y viene ahora la opción 4 que es salir. ¿Sí? Que es 4. Vamos a salir y para salir se hace con un break. ¿Sí? ¿Por qué pongo un break? Bueno, porque todo esto que está aquí lo vamos a poner dentro de un while. ¿Sí? While true para que esto se active porque este menú de opciones se tiene que ir activando hasta que el usuario quiera salir. ¿Se fijan? Entonces ahí tenemos ya todas nuestras opciones y las tenemos dentro de un while para que le vaya mostrando al usuario el menú de opciones y vaya calculando todo lo que le vaya solicitando. Una vez que el usuario ponga la opción 4 de salir, podemos poner aquí un print y podemos poner un mensaje que diga gracias por utilizar nuestro sistema. ¿Sí? Entonces vamos a ver si esto funciona. ¿Sí? Vamos a hacer correr esto y voy a poner un coeficiente. Ya, ¿qué pasa si pongo 0? Ah, no se puede. Entonces voy a poner, no sé, 1, B va a ser 5 y C va a ser 6. Entonces ahora me muestra el menú y dice, a ver, ¿qué quieres hacer? Intersecciones con el eje X. Ya, pongo 1. Ahí está. Dice aquí, su función intersecta el eje X en los puntos menos 2,0 y en el menos 3,0. Ya, ahora me vuelve a salir el menú de opciones. Quiero saber dónde se intersecta con el eje Y. Dice aquí que se intersecta en el punto 0,6. A ver, ahora vamos a poner la opción 3. Dice aquí, el vértice de la parábola está en menos 2,5, menos 0,25. El eje de simetría es menos 2,5 y dice que la función es cóncava hacia arriba. Y por último, si yo pongo la opción 4 para salir, salgo del bucle while y dice gracias por utilizar nuestro sistema.
¿Te fijas? Esto está funcionando entonces muy bien. ¿Ok? Podríamos mejorarlo, poner algunas cosas como para que se vea quizás un poco mejor, pero la verdad es que esto está funcionando bastante bien. ¿Sí? Aquí voy a poner un print. Incluso, ¿saben qué podríamos hacer? Aquí este menú de opciones. Print. A mí me gusta mucho uy, ponerle así como unos guiones para ir separándolo. ¿Sí? Ahí sí. ¿Ok? Me gusta así porque así cuando uno lo va haciendo se va encasillando el menú y uno ve dónde están las opciones, ¿no? Por ejemplo, uno 2 3. Entonces, ¿te das cuenta? Ahí aparece, está como encasillado, ¿no? Entonces yo escojo la opción 3 y ahí inmediatamente aquí yo tengo mi menú de opciones y aquí me muestra los resultados, ¿no? Eso nos puede ir ayudando de alguna manera para que se vea mejor. Voy a poner un print de espacio. ¿Sí? Uno lo puede arreglar así si ustedes quieren, si no, no hay problema, ¿no? Es simplemente una idea. ¿Ok? Bien, entonces ahora que ya tenemos prácticamente todo bien hecho, tenemos que empezar a ver dónde podrían haber errores. Porque recuerden que tenemos que evitar los errores. Si en algún momento el usuario ingresa un número mal o ingresa algo que no puede, nosotros tenemos que controlarlo. Entonces, ¿dónde se puede generar errores? A ver, dice, ingresa el coeficiente A. Supongamos que yo paso a apretar una H. Ah, ¿qué pasó? Tenemos un value error. Tenemos un error que puede producirse aquí al inicio cuando se ingresan los coeficientes. Entonces tenemos que corregir ese error. Vamos a poner todo esto dentro de un try, ¿verdad? Y aquí vamos a poner un except y vamos a poner un mensaje que diga, no sé, error. Usted debe ingresar correctamente los coeficientes de su función. ¿Sí? Entonces esto le vamos a poner aquí un print, ¿ok? Y aquí vamos a poner otro print, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Si en algún momento aquí se genera un error, porque yo ingresé algún coeficiente mal, se va a mostrar inmediatamente este mensaje. Pero de ahí tengo que volver al inicio para que me vuelva a dar la opción de poner los coeficientes. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Poner todo esto dentro de un while. ¿Sí? Todo este try ese lo vamos a meter dentro de un while. Si se ingresan bien los coeficientes, entonces cuando llegamos aquí, podemos poner un break para que se salga del while. ¿Te fijas? Para que salgamos inmediatamente de este while y continuemos con el otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo no pongo este while, ¿qué va a pasar? Se va a generar un error aquí en el try, entonces vamos a pasar al except, pero no me va a dar la opción de poner los coeficientes de nuevo porque vamos a continuar inmediatamente. ¿Te fijas? Entonces tengo que hacer que si se genera un error aquí, me muestre la excepción, pero se vuelva al inicio para volver a poner los coeficientes. ¿Te fijas? Esa es la idea. Por eso aquí puse las excepciones y también puse un try, o puse un while más bien dicho. ¿Ok? Entonces vamos a ver esto. Ya, aquí ingreso el coeficiente A, ya yo ingreso hola. ¿Qué pasa? Ah, error. Usted debe ingresar correctamente los coeficientes de su función. ¿Se dan cuenta? Ahí se activa la excepción y me da la opción de que vuelva a ingresar los coeficientes. Ya ingreso 3, ingreso 4, ingreso hola. Ya, otra vez dice, usted debe ingresar correctamente los coeficientes. ¿Se dan cuenta que me da la opción? Entonces ahora sí, los pongo bien y ahora sí se activa el menú. ¿Ok? Que aquí estaba viendo que esto lo voy a poner uy, por acá. Ahí sí. Bien, entonces ya tenemos solucionado ese error que se podría producir ahí. ¿Dónde más se podría producir un error? A ver, por ejemplo, aquí fíjate, tenemos un menú de opciones. A ver, ¿podrá generarse algún error en ese menú de opciones? Voy a poner aquí uno 2 3. Ya dice menú de opciones, tengo que escoger alguna de esas cuatro alternativas. ¿Qué pasa si yo pongo un 5? Fíjate que no ocurre nada, ¿no? El programa no da error, sino que me vuelve a dar la opción de poner una opción. ¿No? Me vuelve a dar la opción de escoger alguna de las cosas que están en nuestro menú. Así que si ponemos un número no pasa nada. ¿Qué pasa si yo pongo hola? Ah, si yo pongo hola, ahí sí se me genera un error, ¿verdad? No podemos tener una cadena de texto porque estas son opciones numéricas. Por lo tanto, aquí en esta parte tenemos que poner otro try except, ¿ok? De hecho, particularmente aquí, ¿sí? Aquí debemos tener un try except, porque en esa opción, ¿verdad? Es donde se puede generar el error. Ahí, entonces ponemos aquí except. ¿Y qué podemos poner aquí? Un mensaje que diga, usted debe ingresar. ¿Qué más puede ser? ¿Cómo se llama? Usted debe ingresar una opción
válida. ¿Sí? Usted debe ingresar una opción válida. Entonces, de esa manera, si yo aquí pongo un texto, esto no se va a detener, sino que me va a mostrar la excepción. Pero tengo que regresar al inicio, ¿verdad? Tengo que regresar al inicio. ¿Por qué? Porque si yo no vuelvo al inicio, el programa va a pasar de largo y no va a saber qué hacer. ¿Se fijan? Entonces, vamos a ver si esto funciona. A ver, vamos a ver si funciona o a lo mejor nos falta algo. Ya ingreso los coeficientes, vamos a ingresar los coeficientes. Y aquí imagínense que yo pongo hola. ¿Qué ocurre? Fíjate que seguimos teniendo un error. ¿Por qué? Porque a pesar de que la excepción de alguna manera me evita el error que se genera aquí, no evita el error que se genera en el match. Entonces, por eso les decía, tenemos que volver al inicio. ¿Cómo podemos volver al inicio de un while? Ah, ¿se acuerdan que había una sentencia que se llamaba continue? Esa permitía que volvamos al inicio del while, ¿se acuerdan? Entonces aquí yo voy a poner un continue. Si pongo algún error, aquí pongo un carácter, se va a mostrar ese mensaje y se va a activar el continuo. Entonces me va a volver a mostrar aquí las opciones para que nosotros podamos hacer esto bien. Fíjense. Mira, pongo 2, 3, 4, ya pongo hola. ¿Y qué sucede? Dice aquí, usted debe ingresar una opción válida. Y ahora me vuelve a mostrar el menú. ¿Se dan cuenta que ya no nos da error? ¿Por qué? Porque ese continuo no deja que el programa avance, sino que lo regresa al inicio. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, fíjense, está todo arreglado. Bien, aquí dentro del match, ¿tendremos algún problema? No, porque estas opciones van a depender de esta variable que ya está controlada. Estos cálculos son numéricos, así que no hay ningún problema. Aquí ya controlamos que el A no sea cero al inicio, así que esto nunca nos va a dar división por cero. Aquí esto tampoco nos va a dar error. Este cálculo menos. No tenemos ningún error más. Entonces se dan cuenta cómo pudimos mejorar este programa en caso de cualquier error que se pueda producir al inicio o aquí en la opción, ya lo tenemos controlado con el try ese. Entonces, ¿se dan cuenta? Esa es la idea de usar este tipo de excepciones, ¿sí? Uno generalmente hace su programa y al final uno lo revisa y va poniendo estos tries donde se pueda producir un error. Entonces, en caso de que en este programa yo me equivoque o pase a poner cualquier cosa, digamos, con intención, no importa, el programa no se va a detener, va a tener la opción de volver y continuar sin ningún problema. Entonces aquí yo puedo poner cualquier cosa y fíjense que esto me va a seguir dando la opción de que yo pueda ir poniendo los coeficientes. Aquí es lo mismo, si yo pongo una opción mala, me va mostrando estos mensajes que dice que debo ingresar una opción válida y me vuelve a mostrar el menú. ¿Sí? Entonces aquí ahora yo sí puedo escoger las opciones, ¿verdad? Aquí me va entregando todos los cálculos hasta que yo escojo salir, que es la opción 4, que dice gracias por utilizar nuestro sistema. ¿Sí? Entonces ahí estamos utilizando entre medio el try S. ¿Sí? Muy bien, con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que ustedes tengan me la dejan en los comentarios y ya nos veríamos en un próximo video. Que estén todos ustedes muy bien.